para aprovechar y que nos quede. Buenísimo. ¿Miranda? Ahí está, ¿no? Que me aparecía el cartel de grabar. Bueno, muchas gracias a Roberto por la generosidad de mirar el libro, de invitarme, de haberlo leído. También a Fernando por la invitación, bueno, y al espacio en el que ustedes trabajan, en la Universidad Nacional de Río Negro. Para mí es, le decía a Roberto, súper importante, ¿no? El contacto con otras personas como Roberto, que es especialista también en la temática, ¿no? Porque a veces estamos todos un poco dispersos y las preguntas de investigación que nos convocan son similares, ¿no? Entonces es importante, me parece, trabajar de forma mancomunada, en especial eh, sobre, sobre distintos temas, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy honrada con esta invitación. Y bueno, respondiendo un poco lo que me preguntaba Roberto, que sí hablamos de que estaría esto de hacer más una conversación, ¿no? En realidad, bueno, yo había trabajado en mi tesis de grado sobre representaciones mediáticas de la seguridad, de noticias policiales en realidad en ese momento, y luego de haber leído mucha literatura sobre análisis de contenido, la pregunta que me quedaba rondando era por la recepción, ¿no? Siempre los trabajos de contenido, muchos hipotetizaban sobre que esas noticias policiales, por su construcción, por sus retóricas sensacionalistas, amarillistas, por la exageración, causaban temor en la gente. Y un poco mi pregunta fue, bueno, ¿será así? En realidad, bueno, como decía Fernando, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, me formé en la Universidad de Buenos Aires y ahí también en general los trabajos tendían a hacer análisis de representaciones, de contenido. Mismo desde la carrera, ¿no? No nos impulsaban mucho a estudiar consumo porque era difícil, porque siempre hay un talón de Aquiles, ¿no? Para estudiar la recepción. Es cierto que es difícil, ¿no? Estudiar cuánto inciden los medios en las personas y cuánto inciden otras dimensiones de la vida social, ¿no? Es muy difícil aislar esa variable, por eso yo no me lo propuse, ¿no? Sino que justamente en la investigación lo que trato es de formar un diálogo, ¿no? Entre la incidencia de los medios y también, bueno, de otras dimensiones de la vida social frente al posicionamiento de la inseguridad como un problema público en los últimos 30 años. Así que bueno, un poco el puntapié de la pregunta de cómo impactan las noticias de delito, de riesgos y de inseguridad en las personas, surge a partir de esta mirada, ¿no? Sobre los trabajos de contenido y un poco, bueno, discutiendo con este mediacentrismo, ¿no? Con esto también de que los medios causan la sensación de inseguridad, que en el momento que yo empecé a trabajar con la tesis, bueno, estaba todo el debate, ¿no? Aníbal Fernández diciendo los medios generan la sensación de inseguridad, ¿no? Era un momento donde los medios estaban muy en el foco y bueno, me parecía interesante eso, problematizar, ¿no? El lugar de los medios frente, bueno, a otras dimensiones, como decimos, ¿no? Indefectiblemente, como ustedes saben, las tasas de delito subieron, ¿no? Entre fines de los 90 y el año 2003, 2004, que tienden a estabilizarse, pero no bajan. Pero lo que siempre muestran los estudios de opinión pública es que lo que se mantiene en números relativamente altos, ¿no? Entre el 70-80%, es cuando se mide el temor al delito o la percepción de inseguridad, o bueno, la sensación de inseguridad, ¿no? Eso es alto en Argentina como en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, bueno, un poco ahí es que surgió la pregunta en ese entramado entre tasas de delito altas pero relativamente estables, números muy altos de temor al delito, y bueno, y el lugar de los medios que indefectiblemente, como mostraban todos los trabajos de contenido, cada vez le daban más lugar a las noticias de delito y de inseguridad. Un poco ahí es que entre esas tres
focos o sí, campos de investigación o conceptos es que empecé a trabajar. ¿Qué te iba a decir, Brenda? Y en función un poco del trabajo, ¿no? Digamos, ¿cómo es lo que ustedes detectan que son las distintas percepciones o los distintos sentidos que le dan a esas noticias, ¿no? Ahí vos marcás en el trabajo, por un lado, la cuestión de género, ¿no? Cómo son percibidas esas noticias los varones y las mujeres, por otro lado, los distintos grupos etarios. ¿Querés comentar un poco eso? ¿Cómo son esas producciones de sentido que hacen las personas en las recepciones? Sí, en mi investigación, bueno, una decisión metodológica fue trabajar con adultos mayores, adultos y jóvenes. Entonces, en las entrevistas trabajé, bueno, con esos tres grupos tratando de dilucidar y también con un grupo de personas que hayan tenido experiencia con el delito, ¿no? Para ver si esa variable también incidía o no en la recepción. Una aclaración, ¿no? Para pensar en estas dimensiones de análisis, yo me nutrí mucho de la literatura anglosajona, ¿no? Hay muchos trabajos afuera sobre, bueno, se llama Fear of Crime y consumo de medios, ¿no? Si bien en América Latina había pocos trabajos, en especial por esto que decíamos, ¿no? Que estudiar la recepción, además de ser entrar en una zona gris, es costoso, ¿no? Porque si uno lo quiere hacer bien, hay que hacer grupos focales, hay que hacer mezclando con entrevistas. Entonces, en general hay pocos trabajos de recepción. Bueno, y ahí lo que me encontré, bueno, distintas cuestiones, ¿no? Podríamos pensar que el trabajo, el libro, muestra dos articulaciones, ¿no? Lo que son las distintas generaciones en relación con la gestión de la seguridad, lo que Gabriel Kessler llama gestión de la seguridad, es decir, nuestras prácticas preventivas, elusivas y también uso de dispositivos diarios, cómo ha variado, ¿no? La gestión de la seguridad cotidiana según la generación, según las edades, y por otro lado también cómo las distintas formas de consumir esta información, ¿no? En jóvenes, adultos mayores y adultos. Podría decir que el libro logra esa articulación. Bueno, en relación con lo primero, con la gestión cotidiana de la seguridad, lo que a mí por lo menos me llamó más la atención, ¿no? Porque uno obviamente como todo investigador, uno parte de sus preconceptos, ¿no? De ideas que tiene antes de ir al campo. Y una de las cuestiones era, por ejemplo, con los jóvenes, como yo iba a trabajar con recepción de noticias de televisión, yo primero no quería, dije, no, ¿para qué voy a entrevistar a los jóvenes si los jóvenes no miran noticieros? Y bueno, después por sugerencia de mi director, de Gabriel Kessler, él me dijo, bueno, si no miran también es un dato, ¿no? Ver cómo, la verdad que sí, que fue por sugerencia de él y que los entrevisté y fue súper interesante, ¿no? En primer lugar porque los y las jóvenes ya nacieron en un clima donde la inseguridad ya estaba posicionada, ¿no? Como un problema, es decir, no hay, en comparación con los adultos mayores o los adultos, una nostalgia por una supuesta seguridad perdida, sino que hay, en todo caso, un saber hacer con la inseguridad, ¿no? Es decir, utilizar prácticas preventivas diarias ya incorporadas, no diría naturalizadas, porque creo que la inseguridad no está naturalizada en Argentina, pero sí em, con mucho, sí, con mucha aprehensión de la inseguridad como una dimensión más de la vida cotidiana con la que tienen que lidiar, ¿no? Y en todo caso, bueno, em, también si les roban o si hay alguna situación vinculada con la inseguridad, también algo que me llamó la atención, aparecía mucho una cuestión de lo que es vinculada con lo que bueno, con lo que se llama la seguridad situacional, ¿no? Es decir, no buscar que el Estado resuelva, como sí aparece, claro, en los adultos mayores y adultos que le piden al Estado que dé una respuesta frente al problema de la inseguridad, sino que en todo caso es cuidados propios, ¿no? Decir, bueno, si me iba a caminar, me robaron, sí, pero fue mi culpa, iba con el iPhone paviando en el subte, bueno, vinieron y me lo sacaron de atrás. Eso es una primera cuestión que fue muy recurrente con los jóvenes y que me pareció interesante, ¿no? Ver
cómo para ellos la inseguridad es una dimensión más de la vida cotidiana con la que tienen que lidiar, llevar la mochila adelante, ¿no? Distintas prácticas que tienen que ver con lo corporal y también con la descripción de algunos dispositivos. Y en segundo lugar, en relación con la recepción, en este grupo, si bien no miran noticias en los noticieros, las noticias de inseguridad les llegan igual, ¿no? En primer lugar, bueno, por las redes sociales, donde eh, uno, aunque no quiera, el algoritmo va tirando noticias. Y en segundo lugar, por sus padres y sus abuelos, ¿no? Muchos que, sobre todo en los rangos etarios más bajos, 18, 20 años, viven con sus padres, algunos viven en familias que viven adelante los abuelos, atrás los padres. Entonces me decían, no, yo no la miro, pero la verdad ya llego a mi casa, TN está prendida todo el día, entonces, no sé, estoy comiendo y escucho, o cuando entro a mi casa ya mi abuela me dice, tené cuidado, no sabes lo que pasó hoy, el caso de una chica, que bueno, sobre todo con femicidios, ¿no? Ahí la cuestión de género juega muy fuerte. Es decir, que aparece una mediación importante, como es la familia o las redes sociales, pero las noticias les llegan. Y en especial si cuando son casos de femicidios y son mujeres jóvenes, tienden a seguirlas, ¿no? Si les aparece la noticia, buscar más sobre ese caso, ¿no? Hay mucho de consumo incidental, ¿no? Cuando el consumo incidental se llama, ¿no? Cuando las noticias aparecen, ¿no? Cuando uno no va activamente a buscar la noticia, pero también es cierto que luego hay un seguimiento activo de ciertas noticias vinculadas con inseguridad que interesan, como ser los femicidios, ¿no? Yo podría decir que en la generación de jóvenes, mujeres y también varones, es un tema que interesa. Y luego, bueno, sigo un poco Sí, más. no, No se quería sé. hacer una pregunta. En esto del Sí. género, ¿no? Digamos, que vos lo marcás en el libro en un momento, las diferencias que hay en cómo los varones jóvenes muchas veces están más expuestos a riesgos y son los que menos perciben esa situación de riesgo, ¿no? Y yo pensaba cuando lo leía, digo, si no habrá ahí algo de estos mandatos de la masculinidad hegemónica de si es o a no percibirlo realmente o a no querer manifestarlo también, si no entra en juego un poco eso. No sé cómo lo veías vos. Sí, sí, eso es así, y por eso las encuestas son tan discutidas, ¿no? Las encuestas que muestran que las mujeres son más temerosas que los hombres. Hay toda una corriente, ¿no? De la criminología feminista que dice, ¿por qué en vez de preguntar por qué las mujeres, siendo las que estadísticamente menos probabilidades tenemos de sufrir un asalto o ser víctimas del delito, por qué somos las que tenemos más temor? ¿Por qué no preguntan los hombres por qué siendo los más expuestos son los que manifiestan sentir menos temor? ¿No? Eso está muy estudiado en la criminología y es interesante. En mi caso, yo no indagué sobre sensación de inseguridad. Yo no era una pregunta que yo tuviese en cuenta, pero sí lo que aparece en el libro, que quizás es a lo que se refiere Roberto, sí aparecen muchas cuestiones vinculadas con los varones que dicen, bueno, yo vi un par de pibitos en la esquina, finalmente le robaron a unos que venían atrás, a mí no me robaron porque yo soy alto, soy corpulento, hay una mirada sobre sí mismo vinculado con el cuerpo y con el temor, que desde ya que no aparecían en las mujeres aparecía todo lo contrario. Bueno, me tomo un taxi, le paso la patente a mi mamá y a mis 3 mejores amigas, saco una foto, cuando llego aviso, les digo, si no llegué en 10 minutos, llamá a la policía o venía a buscarme, ¿sí? Toda una gestión de la seguridad, eh, sí, que tiene que ver con un temor, pero muy vinculado con lo que es el acoso sexual, ¿no? La violencia de género, más que el robo, sí, vinculado con robos o con el delito de asalto. Pero, Eh, sí. no, te quería preguntar, Brenda, también, digamos, cómo en un momento planteas en el libro cómo los medios también van generando nuevos temores, ¿no? Digamos, y hay una anécdota que cuenta, hay un testimonio, no me acuerdo si era un varón o una mujer, pero que contaba que se había enterado que habían robado un auto, personas que estaban escondidas en un árbol, ¿no? Y cómo eso le incorporaba como una nueva preocupación, esa noticia incorpora una nueva preocupación, digamos, en las agendas de preocupaciones de esa ciudadanía, ¿no? Digamos, cómo, bueno, si podías desarrollar un poco eso.
de cómo los medios generan nuevas preocupaciones para las audiencias. Sí, eso resultó también interesante en las propias entrevistas, ¿no? Porque discutiendo un poco con esto de que los medios generan siempre temor, lo que sí aparecía era esto, que a partir de casos paradigmáticos o no, a veces eran pequeños casos que quizás no habían tenido demasiada visibilidad mediática, pero que a alguna persona lograba interpelarla, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Carolina Píparo, cuando entrevisté a una mujer que estaba embarazada, decía, yo ese caso no me lo puedo sacar de la cabeza. Bueno, ahí es un caso que tuvo mucha resonancia mediática, pero también había otros casos más pequeños que tenían que ver con que, me acuerdo de un fotógrafo que le robaron en Retiro, porque bueno, yo además de ser ingeniero soy fotógrafo y pensaba que en realidad quizás él le quiso dar la cámara al ladrón, pero como los fotógrafos nos atamos acá la cámara, ¿no? Y todo un recorrido, ¿no? Sobre ponerse en el lugar de la víctima. Eso me pareció interesante. Y lo segundo, bueno, lo que decía Roberto, porque me fui de tema, que también aparecían que los medios, las noticias suman riesgos insospechados, ¿no? Es decir, suman nuevos riesgos que las personas no creían o no tenían sí, en su órbita sí, en su, ¿cómo decirlo?, en su escenario de lo posible, hasta verlo o escucharlo en los medios. El ejemplo que está en el libro, y que recuerdo una entrevistada que me decía que tenía un hijo de 10 años y que siempre lo dejaba solo para ir a hacer las compras, un mandado, y que bueno, justo vio un caso en la televisión, el caso fue conocido ese caso de Gastón de Miramar, que entraron a robar y al nene lo matan, y se supone, se hipotetiza que es porque él lo reconocía, era alguien conocido de la familia, pensando que no había nadie en la casa, y como el chico lo reconoció, lo tuvo que matar. Eso se investigó después. Entonces, esa entrevistada, por ejemplo, me decía, yo nunca imaginaba que había algún riesgo de dejar a mi hijo solo, ya no lo dejo más solo, ¿no? A eso se refiere la investigación con sumar nuevos riesgos, ¿no? Que los medios quizás no son, sí, quizás no vivimos en un clima de temor constante, ¿no? Como hipotetiza cierta literatura sobre análisis de contenido, pero sí que aparecen riesgos insospechados. Y también creo que lo podemos pensar extrapolando un poco algunos de estos hallazgos con la situación actual, ¿no? O por lo menos con lo que fue la primera parte de la pandemia, cuando también aparecían noticias de riesgos todo el tiempo, ¿no? Y los medios sumaban nuevos riesgos en lo que nosotros sabíamos de la enfermedad, de los contagios, eh, y bueno, con el agravante que no había quizás lo que también en la investigación hablamos de consonancia intersubjetiva, ¿no? Es decir, los medios pueden incidir en uno, pero también tiene que haber alguna pata en la vida real, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Los medios nos pueden decir que salís a la calle y te matan por un par de zapatillas, pero si uno sale a la calle, no pasa nada, los vecinos, el barrio es tranquilo, a nadie, a ningún amigo le pasa nada, los medios no tendrían asidero, no habría efectos. ¿Sí? Entonces, lo que pasó con el COVID, ahora me fui un poco de tema, pero me parece que es interesante, ¿no? Vincular noticias de riesgos, es que en marzo de 2020, en abril de 2020, en general no conocíamos a nadie que haya contraído el virus, ¿no? Ningún conocido. En general, nuestra ventana de conocimiento sobre el coronavirus eran los medios, ¿no? Entonces ahí se jugó mucho más el rol de los medios en ese entramado de sobreinformación, desinformación y temores a los contagios. Pero bueno, hice un paralelismo como porque también me interesa, ¿no? que se puedan pensar estas dimensiones de análisis, no solo vinculadas con la inseguridad, sino que también se puedan pensar en otros escenarios de riesgos. Brenda, y un tema que vos marcás en el libro
tiene que ver con el rol de la víctima, ¿no? Digo, que a mí yo cuando lo leía me recordaba también Zaffaroni, que habla del rol de la víctima héroe, ¿no? Y vos hablás de cuando ahí aparece la voz de la víctima en los medios audiovisuales, cómo eso genera también otro impacto, ¿no? Otra empatía, una percepción distinta de ese fenómeno. Sí, eso fue algo que apareció, bueno, también vinculado con la polarización, ¿no? Eso también es un poco la cocina de la investigación. Cuando yo empecé el trabajo, dije, bueno, voy a pasarles algunas noticias a los entrevistados, como para, bueno, como para ablandar, ¿no? Uno para generar una situación de entrevista, porque si yo preguntaba directamente por medios, a veces no contestaban, entonces, bueno, y ahí me encontré con que yo quería hablar de inseguridad, de las noticias policiales, y las personas me hablaban de la fuente. No sé, por ejemplo, entrevistaba a alguien y me decía, no, ya TN, ni me lo muestres, ni me lo muestres, ni lo quiero mirar, ya sé que es todo mentira. Y al revés, ¿no? Por ahí mostraba algo de Canal 7 y me decían, no, pero eso es todo inventado, ¿no? Entonces, eso que también aparece en el libro tiene que ver bueno, con el escenario de antagonismo mediático, ¿no? Al que asistimos en los últimos años, de polarización, donde también el delito y la inseguridad son temas polarizantes en la sociedad argentina. Y bueno, volviendo a la pregunta de Roberto, que me fui un poco, esto sucedía muy a menudo con las noticias, ¿no? El descreimiento. Eso está estudiado también, lo muestra el estudio de Reuters y otros trabajos sobre consumo de medios, que en la sociedad argentina es muy fuerte la desconfianza que hay sobre lo que emiten los medios, ¿no? Esto, principalmente, la hipótesis principal tiene que ver con el escenario polarizado, ¿no? Uno desconfía porque en Argentina está muy clara la construcción de la noticia, ¿no? Que antes era lo que sabíamos los que estudiábamos comunicación, periodismo, pero en los últimos años, con el debate por la nueva ley de medios y bueno, y por todo el escenario también político, ¿no? Donde los medios empezaron a tener un rol protagónico en los discursos políticos, asistimos a un escenario donde depende quién me lo dice, es tan o más importante que lo que me muestran, ¿no? Esto de la consonancia o disonancia cognitiva en relación con la polarización. Y esto sucedía a menudo, volviendo, excepto cuando en las noticias policiales aparecía la víctima en el primer plano, en la cámara, contando su calvario, o algún familiar directo de la víctima. En esos casos, la desconfianza inicial y la posible manipulación del medio era inexistente. ¿Sí? Es decir, se volvía ese contrato de lectura clásico, si quieren, en términos de Verón, de credibilidad con el medio. O sea, no, ahí no puede haber manipulación. Si está la víctima contando, eso es real, eso lo creo. Y también aparecía con las cámaras de seguridad, ¿no? Cuando en las noticias policiales, en esa construcción, había uso de cámaras de seguridad, ahí también decían, bueno, no, eso lo creo porque están mostrando, reproduciendo lo que era una cámara eh, sin ideología, ¿no? Podríamos pensar. Eso lo creo. Eran en los únicos dos momentos donde se reforzaba el pacto de credibilidad con los medios, sino en general, porque uno a priori tendería a pensar que las noticias de política y de economía, ¿no? Son donde un receptor o las audiencias o los públicos eh, tienden a desconfiar a priori, ¿no? O de pensar que hay cierta manipulación en relación con la línea ideológica del medio. Pero lo que muestra, bueno, el trabajo de investigación es que las noticias de delito también son noticias, eh, bueno, de la polarización, ¿no? Son noticias polarizantes también, en especial, bueno, vinculado con las causas del delito, con el impacto que tiene, cómo la inseguridad se ha transformado en un tema de las campañas políticas. Y me parece, bueno, o sea, el tema es un tema
polarizante, y también, bueno, el tratamiento de los medios según la sea o no con ideológica con el medio en cuestión que uno tenga. Brenda, algo que surgía del testimonio de un periodista que me pareció también interesante para pensar, cómo los medios, que esto lo decía, me acuerdo hace mucho un profe que tuve, Marcelo Arias, que decía cómo los medios transforman la realidad, ¿no? Él daba como ejemplo que en los partidos de fútbol de Argentina, ¿no? Como cuando saben que se prende la cámara y la gente empieza a saltar, ¿no? Me acuerdo que él planteaba como ejemplo. Y vos un poco lo decís en un momento, lo dice un periodista, en realidad dice que para mandar a cubrir determinado hecho, contaba una anécdota, ¿no? De que habían llamado al medio para que había una marcha de protesta por temas de inseguridad en un barrio, y el periodista le decía, bueno, no, si son 10 no te voy a mandar la cámara, juntá más gente y te la mando, ¿no? Cómo también la presencia del medio que incide y transforma la realidad, ¿no? Digamos, ¿cuál es tu mirada al respecto? Sí, eso también, si quieren cuento algo de la cocina, que yo en realidad no iba a entrevistar periodistas, porque yo ya había trabajado mi tesina de grado sobre noticias policiales, me interesaban las audiencias, obviamente que hice un relevamiento de las principales noticias que estaban en la agenda mientras yo hacía las entrevistas, pero cuando empiezo a hablar con los entrevistados y entrevistadas, me encuentro con que me nombran los periodistas de policiales en forma recurrente, los conocían, los seguían en las redes, algunos decían, no sé, por ejemplo, a Canaletti, bueno, no, yo no soy de la Corpo, pero a Canaletti le creo, lo sigo, ¿no? También había ahí una cuestión que se habían convertido en figuras con mucha visibilidad mediática, no eran un columnista más. Entonces, a partir de eso es que me decido, porque en el libro fue el cruce y las audiencias, pero en realidad el proceso fue al revés. Yo, los periodistas, me decido entrevistarlos a partir de lo que apareció en el trabajo de campo con las audiencias. Y, y bueno, y ahí, sí, también, bueno, otra, ya que somos poquitos, lo cuento en general, mucho no me gusta contarlo, pero bueno, yo trabajé de periodista muchos años, entonces también por eso no me llamaba la atención, ¿no? Dije, ¿qué me van a decir? Y uno va naturalizando los procesos de rutinas periodísticas. Y también, bueno, por eso también tenía los contactos, que es otro tema importante, porque bueno, a veces no es fácil llegar, yo entrevisté a casi todos los que son los columnistas más reconocidos de los medios nacionales, aunque en el libro no aparecen con nombre, ¿no? Por una cuestión, bueno, de que me parecía que era lo más ético. Y bueno, ahí sí me encontré con muchas de las cuestiones que yo ya sabía vinculadas con la construcción de la noticia, digo que todos más o menos sabemos, el rating, ¿no? Todas condicionamientos eh, que tienen los periodistas, las rutinas de trabajo periodísticas, ¿no? Que al fin de cuentas es un trabajo, tienen que cumplir, arman una nota, muy poca reflexión sobre el impacto que tiene eso en las audiencias, y el posicionamiento, bueno, de esto, de que, como me decía un periodista, a la inseguridad no hay con qué darle en términos de rating, ¿no? O sea, no se discute noticiero hable con inseguridad. Eh, y ahí, bueno, sí, distintas cuestiones, como comentaba Roberto, cuestiones que lo que muestra la investigación es esto, cuestiones que tienen que ver con criterios de noticiabilidad clásicos, ¿no? Como, bueno, que para cubrir una marcha por 10 personas no mando una cámara, y también cuestiones que tienen que ver con la inseguridad en sí misma, ¿no? Esto de, no sé, uno de los periodistas que entrevistaba, justo había sido el caso de Ángeles Rawson, hacía poco, y él llevó un enano al piso para mostrar que era imposible que Ángeles Rawson la hubiesen puesto adentro de un tacho de basura, ¿no? Todo esto que tiene que ver con una performance, ¿no? De los casos policiales que aparece muy fuerte en los últimos años, ¿no? Esto de, bueno, el programa de Canaletti también, que reconstruye los casos policiales, la máquina del tiempo en ese momento. Eh, Hay todo un lugar que tienen los periodistas, ¿no? Incluso si uno los ve en las redes sociales, las personas les comentan, le dicen, fíjense que el sospechoso puede ser tal, ¿no? Cuestiones clásicas
pienso yo, ¿no? Del policial vinculados con el morbo, con el sensacionalismo, con la atracción, que eso no es novedoso, pero que se vuelven ahora, me parece, ¿no? Más relevantes en un escenario donde las percepciones de inseguridad son muy altas, las personas cambian sus costumbres y sus hábitos, ¿no? En relación con el temor al delito. Entonces ahí me parece que tendría que haber un poco más de reflexión sobre lo que los periodistas emiten, construyen, ¿no? Más allá del rating. Y bueno, y ahora los algoritmos en los portales que creo que son peores que el rating, ¿no? Porque los periodistas están viendo minuto a minuto si su nota mide, si no mide, si es la más leída. Si es la más leída, enseguida piden que hagan rápidamente otra nota similar. Entonces, bueno, ahí uno entra en esa vorágine donde las audiencias dicen, yo no quiero, no, estoy cansado del policial, del sensacionalismo, y los editores dicen, es lo que más mide. Claro. Entonces, bueno, nada, es un entramado difícil, me parece, para desarmar en una sola investigación. Claro. Brenda, ahí ponen algunos comentarios en el chat. Si te parece, te los leo. Dale. Pone Lorena, coincido con lo que, esto lo puse igual hace un ratito, así que quizás coincido con lo que plantea la autora, creo que el desafío más importante es con la sociedad civil para empezar a romper desde abajo esas representaciones que circulan en la sociedad por su proliferación mediática. Y después agrega, muy interesante, me gustaría saber cómo se puede conseguir el libro. Bueno, muchas gracias, Lorena. Bueno, el libro está editado por Unsan Edita, así que bueno, se puede conseguir ahí por la página, y si no también en Baja Libros, que ahí es mucho más económico para los que tienen ebook. Pero bueno, también yo les puedo compartir algunos capítulos al que le interesa, al que le guste, eso no hay problema. Y respecto al comentario... Era cómo se sí, pueden sí. Romper desde abajo las representaciones sociales que circulan en los medios, digamos, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Pero ¿cómo sería desde abajo? Y desde me parece que se refiere a, no sé si querés describirlo vos mejor, Susana, con tus palabras, no, Lorena, perdón. Lorena. Con tus palabras, pero me imagino yo que cómo desde la sociedad podemos romper las representaciones, poner en tensión las Está representaciones bien. mediáticas. Bueno, yo creo que ahí hay un trabajo que nosotros como públicos, como audiencias podemos hacer, y que está funcionando. Realmente de a poquito me parece que está funcionando, que es, bueno, esto, ¿no? No actuar como audiencias pasivas, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablaba con la Defensoría del Público y me decían que mientras que antes recibían 1 o 2 denuncias, ahora aparecen muchísimas, en especial con cuestiones vinculadas con el tratamiento mediático de la violencia de género, por ejemplo. Bueno, con el programa de Tinelli, habrán visto, hubo muchas, ¿no? Notas, incluso periodísticas en medios no hegemónicos, bueno, cuestionando, ¿no? Cómo aparecían todos sin barbijo, digo, cómo el rol siempre de las mujeres atrás bailando. Digo esto bueno, en relación con la pregunta, yo creo que lo que nuestro desafío es esto, hacer audiencias críticas. Ahora con el coronavirus también se puso mucho en cuestión esto de, bueno, recibíamos por WhatsApp, había gente que reenviaba una supuesta médica del Malbrán que decía que todos nos íbamos a morir, ¿no? Bueno, y eso me parece que hubo un trabajo de mucha gente que dijo, no, bueno, pará, hay que preguntar quién lo dice, cómo sabés qué es, ¿no? De cuestionar quién nos dice qué antes de reenviar una información, porque bueno, acá vuelvo a la cuestión de la polarización, ¿no? Lo que sí está estudiado es que uno tiende a creer en las noticias que le dicen, para decirlo en palabras coloquiales, lo que uno ya pensaba sobre un tema, ¿no? Entonces, cuando uno lee una noticia que confirma lo que uno ya pensaba, enseguida tiende a reenviarlo, a retuitearlo, ¿no? Sin un trabajo de reflexión sobre lo que uno está leyendo, ¿no? Preguntándose si es verdadero o no. Entonces me parece
volviendo al punto que lo que podemos hacer es eso, ¿no? Está el organismo, la Defensoría del Público, que si bien no tiene poder de sanción, ¿sí? Bueno, pueden llamar a los periodistas, en general trabajan muy bien eh, con capacitaciones, ¿no? Bueno, y nosotros también como audiencias hoy tenemos un poder que antes no teníamos, que también somos productores, ¿no? De información, que tenemos espacios como las redes sociales para denunciar, para mostrar, para cuestionar la información que nos parece que está mal, que genera temor, que bueno, me parece que eso es lo que podemos hacer. Brenda, yo quería sumar, bueno, sumo ahí un comentario que pusieron en el chat, supone Víctor. Buenas tardes, gracias por la invitación, es muy interesante el tema que abordan de la influencia de los medios de comunicación en cuanto al miedo, al delito, y cómo se van formando los mandatos sociales. Y Lorena suma, gracias por la respuesta. Tal vez no me expresé con claridad, pero iba por ahí. Buenísimo. Yo te quería sumar otra pregunta que tenía que ver, hay bastante literatura, ¿no?, sobre el tema de esto que plantea Zaffaroni de la criminología mediática, de la construcción de determinados chivos expiatorios, ¿no?, de la representación la sobrerepresentación de la construcción de un victimario a veces, ¿no?, de los jóvenes en situación de pobreza, que podríamos sumar a los migrantes de los países limítrofes. ¿Qué en el trabajo o en las entrevistas que fuiste haciendo, qué encontraste de esto? Digamos, como crítica a esa mirada o como fortalecimiento de esa mirada, no crítica al discurso mediático. Sí, sí, todos esos trabajos son, la verdad, súper interesantes, y un poco también leyendo esos trabajos que nombraba Roberto, surgió un poco mi pregunta, ¿no? Porque bueno, la lógica mediática eh, lamentablemente sigue reproduciendo, ¿no?, estos estereotipos, estos estigmas en relación con el joven varón y pobre como victimario por excelencia, sin cuidar, bueno, sin cuidar eh, cuestiones vinculadas con la imagen, eh, con grafs que acusan directamente, ¿no?, sin que haya habido un proceso eh, penal de ningún tipo. Y lo que yo pude ver con las audiencias en el trabajo fueron dos cuestiones. Eh, por un lado, sí aparecen, esto también lo vimos con un trabajo que hicimos con grupos focales, financiado por la Defensoría del Público y CONICET, con Gabriel Kessler. Ahí en los grupos focales es interesante esa metodología porque permite ver de forma más clara la interacción, ¿no?, de los públicos o de las audiencias que lo que quizás uno puede ver en las entrevistas. O sea, lo ideal, digo, pensando en la metodología, sería complementar. Em, pero bueno, en principio aparece, ¿no?, esta cuestión de que se reproducen, ¿no?, a veces ciertos estigmas en los relatos de las audiencias, ¿no? También hay muchos que cuestionan, ¿no?, esta mirada eh, de mostrar al pibe con gorrita, ¿no?, como que con el equipo de gimnasia, como que se reproducen estos estereotipos. Pero también algo que aparecía en el trabajo de recepción es una desidentificación relativa de las figuras del temor, ¿no? Esto quiere decir que las noticias muestran y estigmatizan, y eso está estudiado y es en un alto porcentaje, pero también incorporan nuevas figuras del temor. ¿Qué quiere decir? También las noticias muestran, iban de traje, corbata, con su hijo y asaltó a dos personas, el famoso cuento del tío, que esto en los adultos mayores aparecía mucho en la recepción. Bueno, sí, yo veo esas noticias que tocan timbre, que te hacen el cuento del tío, entonces ya no atiendo más el timbre, no salgo para nada, ¿no? Entonces hay que, no sé, un señor mayor, por ejemplo, me decía, ya a veces toca timbre el de Metrogas, que necesita pasar al palier para medir y no le abro, porque, no sé, quizás dice que es de Metrogas y yo cómo sé que es de Metrogas, ¿no? Y decía, porque vi una noticia una vez que dijeron que venían del gas o de la luz y después entraron, les desvalijaron todo. Entonces,
volviendo con los riesgos insospechados, que era otra de lo que hablábamos al principio, lo que yo pude ver es esto, que efectivamente se reproducen y tienen efectos ciertos estigmas en relación con las víctimas y con los victimarios, pero que también se suman nuevas, sí, una presunción generalizada de peligrosidad, ¿no? El discurso de los medios es este, ¿no? Todos estamos en peligro en cualquier lugar y siempre, por lo tanto hay que estar atentos. No sé si respondí, pero un poco es lo que yo pude ver en relación con audiencias y esto está muy estudiado en la criminología. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien que quiera habilitarse el micrófono? ¿O un comentario, o una reflexión que quiera compartir? Yo quería hacer... perdón. El que quiera, Pablo Bautista, el que quiera primero. Bueno, ya que hablé, termino de hacerla. Dale. Bueno, primero, buenas tardes, noches a todos y a todas. Buenísimo la intervención. Yo estoy investigando, soy abogado acá de Mar del Plata, y recientemente obtuve una beca para investigar acerca del impacto de la liberación masiva de presos en redes sociales y medios. Y bueno, cuando me enteré de este libro me vino joya, así que estoy ahí leyendo. Y nada, por ahí quería preguntarte qué elementos significativos podemos extraer del análisis en redes que no están en el análisis en los medios tradicionales. Recién hablabas de esta interacción entre la audiencia y los, por ahí ¿cómo se dice?, los usuarios de autoridad. Estoy medio como ahí en la problemática de qué extraer de redes, trabajando con hashtag, y por ahí, no sé, me puedes dar una mano con ciertas estrategias metodológicas. Bueno, muchas gracias, Bautista, por el comentario. El tema ese es súper interesante, el de la salida masiva de presos ahora durante la cuarentena. Sí, ese tema es súper interesante porque además muestra nuevamente, si ustedes recuerdan, que había un consenso bastante fuerte, ¿no?, con las medidas que Alberto Fernández había tomado en relación con la cuarentena, con quedarse en casa, y ese tema es uno de los primeros que rompe ese consenso, ¿no? Entonces, como un tema securitario rompe ese consenso y bueno, y comienza lo que después vino Vicentín, ¿no?, y otros temas, pero ese es un primer tema que polariza, ¿no? Entonces me parece interesante ver nuevamente como un tema securitario rompe con un consenso societal bastante fuerte que se había logrado. Bueno, en relación con tu pregunta, me parece que es lo que hay que investigar, ¿no? Un poco las redes sociales, pero bueno, ahí tenemos los comunicadores muchos problemas metodológicos que superar. En principio, bueno, porque la única red social que se puede acceder y bajar información es Twitter, ¿no?, de forma sistemática, ¿no? Uno puede buscar por palabras y los programas de Machine Learning bajan todo el material. Y Twitter, digamos que no es una de las redes sociales que es menos representativa, ¿no?, de la sociedad. Ahora bien, ¿qué me parece interesante si vas a trabajar con Twitter? Es esto que decías vos, ¿no? Cómo se conforman ciertas, no sé cómo elegiste vos, yo le llamo líderes de opinión, ¿no? Volviendo al texto de Lázaro Felicaz clásico. Es decir, esos líderes de opinión que se conforman en las redes sociales y que, si bien la mayoría de la gente no es usuaria de Twitter, pero esa información termina desbordando, ¿no?, Twitter. Por eso, bueno, está tan discutido. No sé si leíste el libro de Natalia Aruguete y Ernesto Calvo, de Fake News. Bueno, ahí muestran bien, ¿no?, cómo se arman las burbujas, cómo estos líderes de opinión van generando consenso. Y después, bueno, Facebook, Instagram, ¿no?, se puede estudiar de forma, me parece, más cualitativamente, ¿no? No sé, el otro día hablaba con Ana Slimovich, que es una referente de análisis de redes. Ella hace análisis político y bueno, seguía esto, las personas que tenían más seguidores, más usuarios, y bueno, a ver cómo iban conformando ciertos posicionamientos, pero me parece un tema súper interesante. Así que lo que necesites, nos escribimos. Pablo, ¿vos querías sumar otra pregunta? Estás muteado, ¿eh? Es la nueva frase. Sí.
Hashtag. Ahí se escucha. Bueno, ¿qué tal, Brenda? Un gusto conocerte. Un gusto verte nuevamente, Roberto. La pregunta, Brenda, al principio de tu exposición mencionaste algo con respecto a que hay una noción de seguridad que estaría en el colectivo de las personas y que, o sea, que atraviesa a las personas, al común, al ciudadano común, digamos. En tu libro, ¿hay algún mensaje o algún, o digamos, algún método, si expones algo en tu libro con respecto a cómo las personas del ciudadano común tendría que ver este tema de la seguridad, cómo hacerse cargo ante la inseguridad? Y si expones en tu libro alguna propuesta, digamos, como para poder instruir a la ciudadanía, sea desde donde sea, ¿bien? Pero si propones algo al respecto. Bueno, gracias Pablo por estar y por el comentario. Bueno, en realidad es un trabajo de investigación, ¿no? Yo no trabajo con políticas públicas, entonces la verdad que no es el fin del libro buscar alguna propuesta de tipo más normativa, ¿no? sobre la seguridad. Sí, lo que te puedo decir, y creo que por eso es tan difícil abordarlo también, porque lo que es la seguridad para las personas varía en relación con la edad, con el género, con la clase social. ¿Sí? No es lo mismo la seguridad para una persona de clase media que en los barrios populares, ¿no? Donde los temores son otros. Entonces, me parece que ahí hay un primer tema interesante. La inseguridad como concepto es un concepto polisémico, ¿no? No sé, los adultos mayores, por ejemplo, cuando me hablaban de inseguridad, me decían que para ellos inseguridad era salir y que la vereda esté rota y ver a un grupito de pibes en la esquina, ¿no? Que por ahí los pibes estaban ahí juntándose, ¿no? Pero digo, eran en su sí, imaginario de lo que es estar seguros, eso era un problema. Una señora me decía eso, ¿no? Yo cuando paso por ahí, paso toda, me pongo bien firme, camino, como para darles temor. Entonces me parece que ahí hay un tema importante que es, bueno, ¿qué es la inseguridad para cada uno? Y después no, en relación con alguna propuesta normativa, no, el libro está más centrado en esto, si querés, digo, si hay alguna línea en ese sentido, tiene que ver más con las audiencias, ¿no? Con, bueno, cómo conformarnos más como audiencias críticas en relación con las noticias de delito y de inseguridad. Pero no tanto con, bueno, sí, trabajé también con gestión de la seguridad, medios, pero siempre atravesado por los medios. No es un libro que aborde, ¿no? Desde qué hacer, pero me parece que es un problema que es difícil de resolver por esto, ¿no? Porque también se ha subestimado el temor al delito, la percepción de la inseguridad. Digo, no es un tema que se trabaje tampoco de las políticas públicas. Y para mí es un tema tan relevante también como las tasas de delito en sí. Porque cambia comportamientos, porque forma creencias, las experiencias aparecen mediadas por estas ideas. Digo, para mí se podría hacer mucho con campañas comunicacionales, por ejemplo, pero bueno, por ahora no he indagado tanto, no he tenido oportunidad de trabajar en gestión. No sé si te respondí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiera comentar algo, compartir algo? Clara, ¿vos querés compartir algo? Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, obvio, te escuchamos. Bueno, por empezar,
es un tema que últimamente desde que está la pandemia, uno no hace otra cosa que estar pendiente de las noticias. Y en realidad yo lo que había decidido es no estar pendiente de las noticias, porque obviamente nos llena la cabeza de, digamos, de problemas únicamente de la pandemia. Con respecto a lo que venía antes de la pandemia, porque ahora es como que de vez en cuando, o que en algún canal, como nombró la autora también Brenda, se dedican exclusivamente a eso. Pero lo que me llamó profundamente la atención es que de hace unos años, podría decir, no sé, 2, 3 años a esta parte, es como que el tema de la inseguridad, de los delitos, de la forma en que los jóvenes están en conflicto con la ley, que bueno, aparte es un tema sociológico que no tiene nada que ver, son tercera, cuarta generación de padres que nunca vieron trabajar, ese es otro tema, pero me llamó la atención porque en cada uno, es decir, si uno se pone a mirar de la mañana, desde que empiezan los canales a dar informativos o charlas o demás, se habla únicamente de delitos en canales que se dedican a eso, pero después se agrandó, de tal manera que es muy raro encontrar una película en donde no se comete un delito, en donde no se entra a una cárcel, en donde no se hable del problema también grave de la drogadicción, sobre todo en jóvenes, y es como que todo se ve teñido de como de una telaraña negra que envuelve. Es como que lo normalizamos de alguna manera. Están todos con miedo, todos quieren estar encerrados, respecto del delito estoy hablando. Se cuidan, abren los portones para que entren los autos, pero es como que si vos te pones a mirar películas, pero te estoy hablando de 2, 3 años a esta parte, por ejemplo, apareció El Marginal, entonces primero era Marginal 1, 2, 3, 4, no sé, va a seguir hasta el infinito. Pero películas, agarrás Netflix y automáticamente en cada una de las películas que se dan, que por lo general son las nuevas que uno mira, se habla de eso. Y eso es un imaginario colectivo que para mí lo creó el periodismo. Es decir, no sé, Brenda, qué piensa de eso, o quizás yo estoy equivocada, pero me llama poderosamente la atención que hasta en películas rosadas, de repente aparece, bueno, qué sé yo, que el hermano de la prima de no sé quién cometió un delito. Es decir, no falta el ingrediente. Es como el sal, aceite o vinagre o limón. No sé ella qué piensa de eso, o si yo estoy demasiado involucrada, porque, bueno, uno, viste, cuando está en esto, es normal pensar de esa manera. Pero bueno, es el mundo en que vive la gente que como yo se dedica a lo penal, pero no sé, me da la impresión que ese imaginario rodeó de una tela negra que de alguna manera la pandemia lo tapó. ¿Querés comentarle, Brenda? Dale, bueno, Clara, muchas gracias por el No, por comentario. Sí, yo lo que vengo observando, bueno, algo de eso hay en el libro. En primer lugar, que las noticias policiales han traspasado, ¿no?, el noticiero y son tema de programa Magazine de la tarde, de programas de espectáculos. Ustedes recordarán cuando
fue el caso, bueno, Candela, el caso Ángeles Rawson, Píparo, eran uno de los periodistas que yo entrevisté, que me decía, por ejemplo, el diario de Mariana. A él lo invitaban al diario de Mariana, el programa de Mariana Fabiani, a hablar del caso de Ángeles Rawson a las 3 de la tarde. Y él decía, la conductora no lo quiere hacer, no le interesa, no sabe del tema, pero es cuando el programa más rinde el rating. Entonces, justo Mariana Fabián había empezado su programa, aparece en ese momento, y todos los días tenía que hablar del caso de Ángeles Rawson, porque ya ponían un zócalo de Mangieri sospechoso, o el padrastro, bueno, todo ese relato que se abrió con ese caso, y el rating subía. Entonces, es súper pertinente tu observación, y en primer lugar eso te diría, no solo, o sea, traspasó el noticiero para hacer programa, tema de, hasta de programas de entretenimiento. La otra vez, bueno, me pidieron que comente algo que en el programa de Leo Montero, no sé si ustedes lo vieron, apareció un programa de entretenimientos, apareció una pregunta para los participantes, que era dónde habían encontrado el cuerpo de Lola Chonness, ¿no? De una víctima de femicidio. Y había 4 opciones de dónde habían encontrado el cuerpo enterrado de la chica. Bueno, obviamente, ahí les digo donde las audiencias también activan, ¿no? Fue súper repudiado, tuvo que pedir disculpas, pero era una pregunta a un programa de entretenimientos. Así que efectivamente sí es un tema que ha traspasado géneros. Y bueno, y en relación con la ficción, sí, y eso para mí sería súper interesante. Yo no he visto trabajos locales, pero sí trabajos de afuera que se han preguntado por la incidencia, ¿no? de este auge de series y de películas donde el crimen es moneda corriente en las personas. Y bueno, por ejemplo, algunos trabajos mostraban que en el caso de las mujeres aprendían mucho de las series de ficción sobre cómo defenderse en caso de una posible violación en la vía pública, ¿no? Las mujeres contaban que tomaban de las series, de cómo las protagonistas se defendían y demás, algunas medidas preventivas. Así que me parece que ese es un tema que hay que investigar. Y bueno, y lo último, que esto parecía mucho en los grupos focales, ¿no? Que decíamos esto, preguntábamos por qué el crimen atrapa tanto, y bueno, los participantes del grupo focal hablaban del morbo, ¿no? Del morbo que genera el delito, el crimen, saber qué le pasó a otro y no a uno, ¿no? Había como, fue interesante el grupo focal, porque eso no aparece, que ya está claro en una entrevista, donde decían, por ejemplo, los noticieros, cuando aparece el cartel que dice las imágenes pueden herir la sensibilidad, y si nadie apaga la televisión, al contrario, ¿no? Más las miramos. Entonces, bueno, me abrí por varios temas, pero me parece que es súper pertinente e interesante el tema que planteas para seguir investigando. Sí, yo que quería sumar, que es interesante también, yo lo había escuchado a Omar Rincón en otra presentación que hiciste, Brenda, que hablaba, ¿no?, de esto, ¿no? Cómo se instala como el discurso, por lo menos así lo interpreté yo, el discurso de la violencia está instalado, ¿no?, en toda esa industria del entretenimiento, además de sumar esto de que es el 40% más o menos del tiempo que se dedican los noticieros, ¿no? Entonces, cómo aparece, si se quiere, un poco en sintonía de lo que dice Clara, aparece, ¿no?, la violencia como un discurso que nos atraviesa en un montón de planos, ¿no?, que vamos consumiendo. Ahí sumó un comentario Carlos, que si te parece lo leo, dice: buenas, y no sé si querés decirlo vos, Carlos, pero si no lo leo, me gustaría aportar una experiencia que me pasó en un canal de televisión, en donde me masacraron con la presentación, y después me obligaron a decir cosas que yo no estaba de acuerdo por el hecho de haber estado muchos años preso. Lógicamente, reafirmando lo que explica la escritora. No sé, Carlos, si querés sumar algo más, o contarlo más en detalle. Ahí ya tengo el micrófono activado. Dale, genial, te escuchamos entonces, Carlos. Voy a ser breve porque así tienen más tiempo otras preguntas. Agradecer por el libro y por la presentación, muchas gracias. Resulta que
me llamaron de Pamela a la tarde, Pamela David, para hablar de mi vida y hablar de una actividad que hacemos en las cárceles de máxima seguridad de Buenos Aires, y habíamos hecho un arreglo de que me querían que yo hable del marginal, y que también cuente la sangre de la cárcel. Pamela a la tarde, es lo mismo que están hablando recién ustedes, Pamela a la tarde, que hable de la sangre, que cuente la sangre, que cuente las violaciones, cuente todo lo morboso, y aparte abajo decía, de chorro a docente, y después decía, de ladrón a maestro. Yo no soy maestro, y tampoco soy docente, y tampoco soy chorro. Como ese, entonces, el trato era así, de que es terrible porque, sinceramente, yo yo aprendí a leer y escribir a los 33, en la primaria la hice a los 33, en la cárcel, y tenía que contar mi historia, porque yo soy el primer contratado de la Argentina, en Buenos Aires también, como funcionario del Ministerio de Justicia, como tallerista, que estuvo preso 15 años por robo. Y me llevaban por ser contratado, por todo eso, pero había la plusvalía del veneno mediático, del veneno de la televisión, de los canales hegemónicos de masacrarnos, y porque encima soy negro, justo vino de la mano, entonces decía, el trato era que, yo le dije, si yo hablo de mi contrato del Ministerio de Justicia, dijeron que me iban a echar del Ministerio de Justicia. Me pidieron por favor que yo no hable del contrato y que no hable de sangre, porque si no, no había trabajo para la gente blanca, va a haber trabajo para un negro que estuvo en cana, ¿no? Entonces, le dije, si yo no hablo de eso y hablo de la literatura, que tenemos talleres literarios, de filosofía, de buceo, que doy clases en distintos penales, informales y con palabras coloquiales, yo hablo de todo, pero de sangre y de todo eso para aumentar de todo este gigante, no, quédate tranquilo, Carlos, que no pasa nada. Si ustedes me contratan en América por limpiar los baños, me pagan lo mismo que me pagan en el Ministerio de Justicia, yo hablo, pero no me van a pagar. Entonces, vamos al aire y me preguntan, Carlos, ¿hay violaciones en la cárcel? Yo no quería decir esas cosas. Y en la cucaracha me decían, habla del contrato. Y yo dije que no, porque me echan. Yo no soy un machorro, pero estoy trabajando, me van a echar. Y Pamela David me trató para el carajo, por que habla así, acá filmando la escritora, América, nos hicieron, me mataron, me reventaron, porque encima quedé, como quien dice, en evidencia con el Ministerio de Justicia, hablando de lo que yo no quería hablar, no hablé, y como no hablé de eso, me mandaron al corte. Vamos a un corte, porque Carlos no quiere decir que a él lo salvó un ángel. ¿Qué ángel le digo yo? Era de que a mí, yo soy el alumno, el estudiante de un abogado no comercial que se metió a la cárcel, un abogado, y dio talleres literarios. Yo aprendí a leer y escribir con él, de la escuela también, y de grande empezamos a escribir, y tenemos libros editados también. Somos colegas, como ese, bueno, el contexto de encierro, violencia de género, criminología, muchas cosas, pero más coloquial. Y era ese el tema. Y ella quería decir, como la mujer de este muchacho, que no tiene nada que ver, esa amiga de Pamela David quería que yo diga de que Alberto, mi amigo, Alberto Sarlo, un ángel me salvó porque yo soy negro. Tipo que el blanco salva al negro. No, tampoco. Alberto no es un ángel, es mi amigo, tiene mucha plata, le digo, pero bueno, es mi amigo y no me salvó. Pero yo también le dije que no me digan y no me hagan decir lo que yo no quiero. Me mandaron un corte, no me dieron un vaso de agua y me dijeron que me retire de América. Nada más, porque si no, no paro. Muchas gracias, Carlos, por compartirlo. A ustedes, la gente. Sí, sí. Sí, no sé si querés contestarle algo o sumarle algo a lo que compartí ahí, Carlos. No, también agradecerle por lo que cuenta, y sí, la verdad que no me sorprende porque ya te digo, he trabajado de periodista, trabajé también como productora de televisión, y la lógica mediática es así, y pasa también con muchos académicos, ¿no? A veces cuando los invitan también a los medios, que los quieren forzar a decir cosas que no quieren decir, y bueno, como decís vos, fuera de plano, no más preguntas. A veces
bueno, esto está estudiado también, ¿no? ¿Cuánto sirve la visibilidad? ¿Cuánto sirve? Porque uno se expone a veces a los medios para ganar visibilidad mediática, no sé, vos, por ejemplo, para contar tu historia y que tu historia sirva de ejemplo, y después te la terminan dando vuelta. Entonces a veces uno cae, ¿no?, en esa trampa de los medios, ¿no?, entre visibilidad y estigmatización. Pero bueno, es algo que todavía, como decía, hay que trabajar mucho, y bueno, entre formación de periodistas, audiencias, y bueno, y también líneas editoriales. Sí, no, al último me salí con la mía porque le dije que ningún pibe nace chorro y fuimos un corte. Así que terminamos 1-1 por lo menos. Pero bueno, eso era, muchas gracias por dejarme participar, y bueno, votemos para que no salga más ningún marginal y que se cuentan otras cosas que no se cuentan. Que hay artistas en la cárcel que no tuvieron posibilidad de acceso a la cultura, y entonces hay artistas escondidos. Así que voy a cerrar el micrófono porque no te dejo hablar. Gracias, No, muchas gracias. está bien, aprovechaste el momento de la cámara para usar una táctica, ¿no? Eso está bueno. Sí, marginal, bueno, también, ¿no? Hay un montón de análisis que muestran que eso no es la cárcel, pero bueno, pero vende. Entonces ahí entra uno en una lógica difícil, ¿no? Perdón, Roberto. No, sí, solo iba a leer el comentario de Cristina, que sumaba en el chat: coincido totalmente, y hoy se reemplazan los delitos por los chismes de la tarde, que antes era de preferencia de las personas. Es increíble, y se intensificó en este tiempo de pandemia, ya que toda la familia está frente a la tele. Excelente la charla. Sumaba ahí como aporte Cristina. Bueno, gracias, Cristina, por el comentario. Y sí, es así, a veces, como decís vos, estamos acá en casa, bueno, yo tengo un hijo de 9 años, y claro, por suerte la televisión de aire no está mucho prendida, pero efectivamente todo el tiempo es crímenes, muertos en los zócalos, no hay ningún límite de horario ni de construcción enunciativa, ¿no?, en torno a lo que se dice. Así que sí, es preocupante. Gracias. No sé si alguien quiere sumar algún comentario más. Ya estamos cerca de las 8, así que ya hemos aprovechado un montón a Brenda, pero igual si alguien quiere decir algo más, compartir alguna pregunta o algún comentario. Si no, bueno, yo les recomiendo los 2 libros de Brenda, ¿no? Por lo menos los 2 que yo tuve acceso, que es Inseguridad, Medios y Miedos, que hizo Brenda con Omar Rincón, que es muy bueno, es una compilación de autores de la región, y obviamente por el que estamos hablando ahora, que es El delito y sus públicos. No sé si hay algún otro comentario, si no, recordar, digamos, la forma, Brenda, de cómo se puede acceder al libro, o cómo se puede también la gente acercar a tus trabajos en general, si querés recordarles. Creo que Bautista quería decir algo, ¿no? Ah, perdón. Sí, perdón, otra pregunta, re pesado, pero bueno. Me quedé con una cuestión también, como soy ajeno al mundo de la comunicación social por haber estudiado Derecho, hay algo que se me pierde en cuanto al el paradigma de los estudios mediológicos. Y mi pregunta era, por ahí es un desafío que no está saldado todavía la respuesta, y es si la capacidad de fijar agenda, este paradigma del agenda setting y de encuadrar ciertos temas, se puede plantear como un traslado hacia las redes, es decir, las redes empiezan a fijar agenda, o solamente se limitan a dar noticia fresca, premisa, y después de los medios tradicionales se selecciona y se encuadra. Esa sería como la pregunta medio o barra desafío de los estudios. Eso es todo un seminario un seminario de comunicación. Bueno, no, te respondo en pocas palabras porque de verdad es un tema muy trabajado, y sí, efectivamente, con las redes sociales se empieza a cuestionar este paradigma de la agenda setting de McCombs, que propugnaba que los medios tradicionales fijaban la agenda y que en todo caso no le decían a la gente cómo pensar, pero sí sobre qué temas hablar, ¿no? Que fue es una teoría muy importante y fue hegemónica durante muchos años. Es cierto que ahora con las redes se complejizó, y bueno, el mismo McCombs, si te interesa el tema, ha reescrito, ¿no?, lo que él llama ahora la agenda en red, donde incorpora cómo las redes sociales entran en este juego. Y para darte un ejemplo, el caso Maldonado
es paradigmático de un tema que empezó en las redes sociales. No aparecía en los medios tradicionales, ¿no? Y con esto de dónde está Santiago Maldonado, la pregunta que nos hacíamos en las redes sociales, hoy me levanté, bueno, y así hubo tanta presión desde las redes, presión en el sentido de visibilidad, que luego, eso está en el trabajo de Aruguete y Calvo, creo, muestran cómo recién sale en la prensa tradicional 2 días después de que el tema empezó en las redes sociales. Así que sí, hay diálogos y efectivamente se está reconfigurando esa teoría de la agenda. Sí. No, yo iba a sumar pensando en ejemplos, ¿no? De hecho, el Ni Una Menos también se instaló fuertemente en las redes, hubo casos de violencia institucional, ¿no? El asesinato de Kevin en Pompeya, en Buenos Aires, fue también un caso que se tomó visibilidad fuerte de las redes, ¿no? Siempre, obviamente, me parece, no sé, digamos, el poder de incidencia es distinto, ¿no? Digamos, la capacidad, pero sí me parece que tal cual, ¿no? Como que las redes también empiezan a aparecer como un espacio en algunos momentos puntuales, por lo menos para construir otras agendas, o instalar de a poco otras agendas. Sí, las agendas y esto que, bueno, que el framing, ¿no? Los encuadres que también se le da a un tema. Sí, con las redes se complejiza ese escenario. Ya no es, bueno, La Nación, Clarín, Infobae, sino que también aparecen otros encuadres para dialogar. Bueno, no, y del libro, el libro de Inseguridad, Medios y Miedos, creo que ahora se puede bajar porque en la página de la Universidad de ICESI, que fue la primera edición que hicimos, ahí creo que ahora está disponible el libro, al que le interese. Y es interesante eso porque en realidad fue una compilación de trabajos de colegas, de investigadores e investigadoras de la región preocupados por esta pregunta, ¿no? De medios, inseguridad, miedos. Y es interesante porque ahí también se pone en cuestión esto que hablábamos antes con Pablo, ¿no? De qué es la seguridad para los distintos países. No es lo mismo la seguridad en Colombia, o lo que se entiende por seguridad ahí, que en El Salvador, que en Argentina. Y bueno, y lo otro ya pasamos el mensaje, el chivo, voy a decir, como dicen los canales. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más, sino agradecerle un montón a Brenda el tiempo, la paciencia, la dedicación, así que, y bueno, nuevamente recomendar fuertemente el trabajo que estuvo haciendo. Bueno, gracias a todos por los comentarios, la verdad me sentí súper cómoda con esta conversación, ¿no? Que uno también, a veces uno no sale del círculo de académicos, ¿no? Con mucha teoría, y ver cómo también el tema interesa e impacta a todos y a todas. Bueno, y también me fueron tirando algunas preguntas que me quedo pensando, así que bueno, y bueno, gracias Roberto, como siempre te digo, por la generosidad de abrir este espacio para que pueda contar del libro y de las investigaciones. Bueno, un abrazo muy grande para todos, todas, a cuidarse mucho, que está bravo, ¿no? Y mucha fuerza, que falta menos. Nos vemos, cuídense mucho. Chao, gracias. Chao, gracias.